Buenos días, somos Celina Rejas, Abril Palenque, Josefina Montesino. En una época donde cuestionar lo establecido era peligroso, un hombre decidió mirar más allá. Hoy te contamos la historia de Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Sección 1. Una mente adelantada a su tiempo. Nació en Pisa, Italia, en 1564, en plena época del Renacimiento. Desde joven, Galileo fue un apasionado por las matemáticas, la física, la filosofía, pero sobre todo por entender cómo funciona el mundo. A diferencia de los filósofos aristotélicos, él no se preguntaba por qué se mueven las cosas, sino cómo. No le interesaban explicaciones abstractas, sino medir, observar y experimentar. En esa época, el pensamiento de Aristóteles dominaba la física y la cosmología. Aristóteles enseñaba, por ejemplo, que los objetos más pesados caen más rápido porque buscan su lugar natural, y que el cielo era perfecto e inmutable. Estas ideas habían sido aceptadas durante siglos, incluso por la Iglesia, y Galileo fue de los primeros en demostrar que estaban equivocadas. Fue uno de los primeros en aplicar el método científico, observar, formular hipótesis, experimentar y sacar conclusiones basadas en la evidencia. Por eso, hoy lo recordamos como el primer científico moderno. Sección 2. El telescopio y los descubrimientos que cambiaron el cosmos. En 1609, Galileo perfeccionó un telescopio que aumentaba hasta 30 veces. Y con él hizo lo impensado. Apuntó al cielo. Y lo que vio rompió siglos de creencias. La luna tenía cráteres y montañas. No era una esfera perfecta como decían Platón y Aristóteles. El sol tenía manchas, o sea, no era inmutable. Descubrió que Venus tenía fases, como la luna. Observó que la Vía Láctea estaba formada por miles de estrellas invisibles a simple vista. Y lo más impactante, descubrió 4 lunas girando alrededor de Júpiter. ¿Cómo? ¿Cuerpos que no giran alrededor de la Tierra? Eso tiraba abajo toda la cosmología geocéntrica que defendía la Iglesia. Publicó todo esto en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Sección 3. La Iglesia, el dogma y la herejía. Pero Galileo no solo chocaba con la ciencia antigua, también con el poder religioso. La Iglesia católica en ese momento adoptaba como verdad absoluta el modelo aristotélico tolemaico, que decía que la Tierra estaba quieta y en el centro del universo. Ese modelo encajaba con la Biblia. Y en el siglo XVII cuestionar eso era considerado una herejía. En 1616 se le advirtió que podía seguir investigando, pero solo si hablaba del heliocentrismo como una hipótesis. Galileo aceptó, por fuera, porque por dentro seguía convencido de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sección 4. El diálogo que encendió la ira del Vaticano. En 1632, Galileo publica Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo. En ese libro compara los dos modelos, el geocentrismo y el heliocentrismo, pero lo hace de una forma provocadora. El personaje que defiende el modelo antiguo se llama Simplicio y es ridiculizado. Eso fue demasiado. En 1633 fue llevado a juicio por la Inquisición de Roma. Lo amenazaron con tortura y para salvar su vida abjuró de sus ideas públicamente. Fue condenado a prisión perpetua, aunque por su edad y salud se le permitió cumplirla en arresto domiciliario. Sección 5. Sus últimos años y su legado científico. En su casa no dejó de pensar ni de escribir. Durante esos años escribió Discursos sobre dos nuevas ciencias, donde revolucionó la física. Estudió la caída libre y demostró que los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su peso. Estudió el péndulo y su movimiento regular.
Analizó el movimiento parabólico como el de una piedra lanzada, usó planos inclinados para medir el tiempo con más precisión. Uno de sus discípulos, Evangelista Torricelli, descubrió, gracias a él, la presión atmosférica y la existencia del vacío, desmintiendo otra idea de Aristóteles, quien afirmaba que la naturaleza sentía horror al vacío. Incluso Galileo retomó las ideas del griego Demócrito, que hablaban del átomo como unidad fundamental. Sección 6. Muerte, reconocimiento y redención. Galileo murió en 1642, solo y vigilado. Su libro fue prohibido durante casi 200 años, pero su legado no se pudo borrar. Fue símbolo de la lucha por la verdad y el pensamiento libre, y en 1992 el Papa, Juan Pablo II, pidió públicamente perdón por los errores cometidos durante su juicio.